Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado.
Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia.
La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa,
Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom,
una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos. Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos. Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy,
un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica.
Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora.
Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte.
Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock, como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía.
Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras.
A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso,
Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena.
La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man
en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora.
Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte.
Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock, como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía.
Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras.
A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso,
Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena.
La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos. Venom 2018 es una película de acción y superhéroes dirigida por Ruben Fleischer y producida por Sony Pictures. Basada en el personaje homónimo de Marvel Comics, la cinta presenta al público a uno de los antihéroes más famosos del universo de Spider-Man en una historia independiente, más oscura y caótica. Protagonizada por Tom Hardy en un doble papel, Venom combina ciencia ficción, acción y humor ácido en una atractiva historia de origen que explora la conexión entre un hombre y un simbionte alienígena. La película sigue a Eddie Brock, Tom Hardy, un periodista de investigación cuya carrera se viene abajo tras exponer los experimentos poco éticos del magnate tecnológico Carlton Drake, director ejecutivo de la Fundación Vida. Al continuar investigando el caso, Eddie acaba siendo infectado por un simbionte alienígena llamado Venom, una de las varias formas de vida extraterrestres traídas a la Tierra. En lugar de matarlo, el simbionte crea un vínculo con Eddie, otorgándole fuerza sobrehumana, agilidad, curación acelerada y habilidades aterradoras. A medida que la relación entre ambos evoluciona de hostil a cooperativa, Eddie y Venom deben detener a Drake, quien se fusiona con otro simbionte llamado Riot y planea traer más criaturas de su especie al planeta. Tom Hardy ofrece una interpretación única y llena de energía. Su versión de Eddie Brock como un personaje nervioso, imperfecto y a veces torpe, aporta profundidad a la historia. La voz y la personalidad de Venom, también interpretado por Hardy, crean una dinámica caótica y divertida entre huésped y simbionte. Los diálogos internos entre ambos son uno de los puntos fuertes de la película, proporcionando momentos de humor inesperado. Las escenas de acción son intensas y dinámicas. El diseño en CGI de Venom es fiel a los cómics, grande, musculoso, negro, con una mandíbula enorme y una lengua larga y amenazadora. Aunque algunas escenas de lucha pueden resultar visualmente recargadas, los efectos.